Ok, creo que estamos listos para empezar. Primero, bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Peña ONG, un espacio insignia ya de la firma, donde podemos compartir sobre temas de actualidad relevante para todos nosotros y nuestros relacionados, un espacio donde nos encontramos en familia, en confianza y que fue creado ya hace 2 años. Ya está siendo todo un éxito, aunque ahora está, ¿verdad? Tenemos el tema que no nos podemos ver presencialmente, pero por lo menos estamos compartiendo por esta vía. Y en esta ocasión nosotros estamos muy contentos porque nos encontramos acompañados de los arquitectos Rafael Selman y Javier Pérez, quienes son presidente y secretario de Trazado. Y son dos reconocidos expertos que van a compartir con nosotros sobre la visión ciudad, la arquitectura y el urbanismo. Este es un tema que es de alto interés para todos, en especial los que vivimos en el Distrito Nacional, ¿verdad? Y más en estos tiempos. Así que sabemos que le vamos a sacar muchísimo provecho a la participación de Rafael y de Javier y le agradecemos por estar aquí con nosotros acompañándonos. Entonces, para empezar, yo le voy a dar la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, la licenciada Laura Troncoso, quien es directora del equipo de inmobiliario y turismo de OMG. Y antes de darle la palabra a Laura, sí les voy a recordar que en la barra que tienen en el lado derecho de la aplicación, ahí al final van a ver donde dice chat, ahí van a poder realizar sus comentarios o sus preguntas y la idea es que esto sea bien interactivo y que Rafael y Javier puedan ir compartiendo con todos nosotros y respondiendo las inquietudes que podamos tener. Así que ahora sí le dejo la palabra a Laura. Muy buenas tardes a todos. Como dice Natachu, la verdad que es chulísimo e interesantísimo compartir este escenario con Rafael Selman y Javier Pérez. Grandes arquitectos dominicanos comprometidos con nuestra sociedad, con la arquitectura y el urbanismo en nuestro país. Voy a aprovechar a decir algunas cosas de ambos. Creo que del grupo que veo aquí conectándose, la mayoría lo conocen, o sea que no nos tenemos mucho en esa parte para empezar nuestra conversación. Es Rafael Selman, arquitecto. Su trabajo profesional como principal de la firma Selman Asociados Arquitectura. Se ha destacado en proyectos de promoción inmobiliaria de viviendas en el sector turístico y hospitalario, así como en diseño de residencias privadas, trabajos de interiores, diseño institucionales y comerciales, entre otros. Ya paso de una vez a donde Javier, arquitecto desarrollador dominicano, que ha impulsado tipologías diversas para uso residencial, comercial y de programas mixtos que retan modelos tradicionales, principalmente en la forma en que se integran con la ciudad. Sus obras y proyectos buscan elevar la calidad de los espacios públicos y revitalizar las comunidades donde están ubicadas. Entonces aquí podemos ver que estamos hablando con dos maestros arquitectos. Entonces, para iniciar la conversación, Javier y Rafael, creo que es bueno empezar de una forma introductoria y tomando en cuenta lo que estamos viviendo todos hoy, que es nuestra nueva vida y forma de vivir. ¿Cómo ustedes han visto que COVID ha impactado proyectos arquitectónicos que han estado trabajando en curso y cómo han visto ese impacto en su carrera profesional, por lo menos en estos meses que nos ha tocado vivir con COVID? Javier, si tú nos puedes contar, por favor. Lo hemos conversado bastante. El tema de, bueno, antes que nada, gracias Laura y OMG por el escenario y participar en esta actividad tan chula. El tema del COVID yo creo que vino a acelerar muchas cosas que venían quizás un poco más lento. El tema de la comunicación virtual, aunque ya se vivía, ahora ya es común. Igual trabajar a distancia se ha facilitado un poco con estas nuevas herramientas. Eso yo creo que se nota en el mercado de desarrollo se nota bastante, como el enfoque ha sido hacia casas, más que desarrollos de oficina, por ejemplo, y hasta apartamentos. Rafa, ¿qué más tú crees que podría decirse? Bueno, definitivamente, bueno, gracias igual de mi parte por esta invitación a participar. Sin duda nos ha hecho cambiar muchas cosas en el sector inmobiliario, en el desarrollo. La parte de hospitalidad, pues los proyectos de hospitalidad se vieron
prácticamente detenido sorpresivamente. Todo lo que tuviese, o la mayor parte de los proyectos que tuviesen en principio en la parte de hotelería, que es un gran segmento de desarrollo en el país, evidentemente se frenó. Y como dice Javier, las residencias tomaron un valor importante porque estamos todos pasando mucho tiempo en ellas. Y dentro de ellas, pues se está viendo algunos cambios que ya se han hablado muchísimo de la necesidad de espacios en las casas para trabajo privado, la posibilidad de tener espacios que fueran flexibles de múltiples usos, etcétera. ¿Sabes No, qué? perfecto. Perdón, igual que eso, también se ha visto una nueva apreciación de la ciudad y del espacio público en la ciudad. Y creo que todo converge en esta nueva intención, tanto de nosotros como la mayoría de la población, de apreciar un poco el espacio público y las condiciones de las aceras, de las calles, de los espacios verdes, etcétera. Eso era precisamente a donde quería llegar, o sea, entendiendo el impacto que ha tenido quizás a nivel de sus prácticas individuales, tomando el enfoque ya de la ciudad como tal, ese deseo de las personas de estar más tiempo en su casa, de repente agradecer o tener la dicha de vivir cerca de espacios de áreas verdes, de iniciativas como Piantini Peatonal, donde todos salen y usan las vías, que generalmente no es parte de la práctica común del dominicano, que se traslada con vehículos a otros lugares. ¿Cómo ustedes ven transformativo respecto a la visión ciudad ahora en el 2020? Es Rafa, Javier, como deseen responder. Bueno, sin duda la valorización de los espacios públicos ha aumentado considerablemente, y esas iniciativas como Piantini Peatonal y algunas otras que han surgido son la demostración del deseo de la persona de poder salir a usar la ciudad de una manera más amigable y menos hostil, como generalmente nos sucede en el día a día cuando nos transportamos o nos movemos dentro de la ciudad. Eso es un reflejo de que la necesidad de estar en un lugar abierto, afuera, de tanto tiempo encerrado, pero al mismo tiempo es una forma de valorar diferente los espacios públicos de la ciudad, que hasta ahora los teníamos un poco relegados de alguna manera, y hoy salen a la luz o se nos ponen de frente la necesidad de revalorizarlos y de darle mejor uso para el ciudadano. Javier, ¿cómo no sé si... Sí, yo pensando que ese valor viene trae consigo una serie de quizás paradigmas. O sea, nosotros vamos a cerrar más calles o realmente mejoramos las aceras para que esa condición del Piantini peatonal, que ahora va a ser Paraíso peatonal y Yolanda Morales peatonal, eso sea continuo, 24 horas al día, que uno pueda salir a las aceras y pasear, que actualmente no tenemos esa condición. Entonces, no, eso que tú mencionas, el paradigma, es importante lo que tú dices, porque hay un cambio también como del switch que se tiene que hacer a nivel del ciudadano, y usando esto como hilo para continuar, tiene que adaptarse el ciudadano a este tipo de vivir así, y más cuando quiere mantenerse en centro de ciudades como lo es el Distrito Nacional. es correcto. También el tema de quizá la percepción de que la densidad es negativa con respecto a la ciudad, cuando realmente la densidad, cuando hecha correctamente, puede traer muchísimos beneficios para nuestra ciudad. Sí, y es importantísimo que quizás ambos nos aclaren eso, porque ¿qué uno piensa cuando hablamos de densidad? Bueno, uno piensa como una concentración de personas en un lugar, y uno siente en áreas, qué sé yo, como Naco, que se dice, no, Naco está copado, ya ahí no cabe un alma más, y va viendo cómo la ciudad sigue creciendo hacia arriba, porque no tiene hacia dónde ir creciendo, quizás en el centro de ciudad. ¿Y cómo ustedes van viendo esa percepción, y cómo nos aclaran quizás eso de que no es un tema de cantidad, sino es más de distribución? Y ahí entramos en la parte de lo que es la planificación urbana como tal también. Rafa, no sé qué tú opinas de eso. Mira, la densidad aparenta ser como un terror, y realmente la visión de una ciudad tensa y compacta
tiende a ser algo que favorece la interacción comercial, social dentro de la ciudad y minimiza la necesidad de transporte. Lo importante es cómo esa densidad se hace. Y el diseño de la ciudad requiere que se tomen en consideración múltiples planos que se ven afectados o afectan esa densidad. Como uno es muy obvio el tema del transporte, pero tenemos la parte de infraestructura, la parte de espacios abiertos, públicos, que es fundamental. En la medida que hay más espacios públicos abiertos, la densidad la absorbe más fácilmente si eso existe en la ciudad. Hablamos, por ejemplo, lo que dices de Naco. Naco es un buen ejemplo de ver que las edificaciones están todas una sobre la otra, desarrolladas con parámetros iguales, no importa el tamaño del lote, no importa la condición de área libre que tú dejes del lote, que generalmente se ocupan por completo, no importa si no hay un espacio verde, un espacio abierto, público dentro de la zona. O sea, si se le toma en consideración todas esas cosas y se diseña la ciudad para tener esa densidad y la absorba a nivel comercial, a nivel de infraestructura, a nivel de transporte, y hablando de transporte público o de una red de transporte, porque una de las condiciones que nosotros tenemos en nuestra ciudad fundamental es que estamos muy obligados a utilizar el vehículo por la falta de transporte colectivo. O sea que hay formas de que se pueda trabajar con la densidad y de estimular el desarrollo de la ciudad, de una ciudad donde hay varias teorías que todos conocemos, la ciudad de los 15 minutos, que son la distancia que tú puedes caminar en tu entorno para conseguir todo lo que necesitas, una ciudad compacta donde tú puedes establecer comercios en plantas bajas y residencias en plantas altas. Hay muchas formas de trabajar la densidad sin que sea necesariamente el cuco de la ciudad. No, clarísimo. Y cuando hablábamos hace unos días, que comentábamos, y más ustedes enseñándome, oye, cuáles son los temas conceptuales y los diferentes niveles que hay dentro de una ciudad, que si la movilidad, que si la infraestructura, que si el uso de suelo, que cómo se organiza, los permisos que se dan. Eso va muy de la mano con que tú dices, porque ante una planificación urbana, tomando en cuenta todos los elementos, debe de generarse esa ciudad que permita la movilidad, que tenga una infraestructura adecuada. Pero entonces me pongo a pensar, ¿cómo hacemos ahora? Ya la ciudad existe, ¿verdad? Entonces no podemos echar para atrás. ¿Cómo ustedes sugerirían que se pudiera empezar a mejorar esa calidad del ciudadano para que se den esos elementos y que nosotros como ciudadanos podamos utilizarlos? Bueno, No sé, Javier, ¿te lo ves? Ajá. voy a comentar algo sobre eso. El tema de que si ya está todo hecho es mejor. Tenemos ya una base en donde trabajar. Todas las ciudades tenían su trama hecha mira Nueva York, tiene una trama hecha de 1832, me parece, algo hace mucho. Y se fue trabajando, fue evolucionando. Las ciudades como su población evolucionan. Entiendo que ahora mismo es un muy buen momento en nuestra ciudad para implementar muchos cambios. Tenemos una población consciente, unas autoridades que están dispuestas a por lo menos a cambiar el discurso de la ciudad. Y bueno, nada, Rafa, yo creo que el tema de la José Martí, por ejemplo, que es un proyecto en el cual hemos estado trabajando, es una vía en una situación, diríamos, menos que placentera. Tiene una condición comercial muy comprometida. Sin embargo, no tiene una densidad poblacional muy alta, es puro comercio. Entonces, de noche eso se vuelve una ciudad fantasma. Se plantea, o por lo menos tenemos la intención de plantear, un distrito de uso mixto, donde ya la infraestructura ya está hecha, ya está construida. De hecho, tiene muchos años construida en esa parte de la ciudad. Y tiene mejor infraestructura que otras partes de la ciudad, subutilizado. Entonces, nosotros densificar, perdón, ahora te doy la palabra. En lugar de nosotros movilizar poblaciones fuera de la ciudad, deberíamos densificar
sobre áreas que ya están construidas, que tienen la infraestructura, la electricidad y las acometidas ya instaladas. Dime, Rafa. Yo iba a hacer un comentario un poco más amplio. La ciudad, es cierto, estamos ya muy limitados. Llenamos una ciudad que está limitada por 2 ríos, 3 ríos básicamente, y el mar. No tenemos más para dónde crecer. Y como dice Javier, es una oportunidad porque ya está hecho y sabemos con lo que contamos. Ya tenemos quizás el último diseño urbanístico formal que se hizo, lo hizo Balaguer, donde se planificaron parques y se planificaron avenidas y se planificaron cosas que luego, lamentablemente, perdimos la visión holística de la ciudad como diseño urbano, sino que empezamos a trabajar con soluciones técnicas a problemas puntuales de la ciudad. Muy enfocado al tránsito regularmente. O sea, todas las grandes intervenciones que se han hecho en la ciudad han sido orientadas al problema del tránsito de la ciudad. Y hemos olvidado que la ciudad es para los ciudadanos, no para los carros. O sea, no vamos a vivir sin los carros son necesarios y no hay duda de que tenemos que contar con ellos, pero son un layer de la ciudad. Y las condiciones que se pueden establecer para mejorarlo tienen que verse desde el punto de vista de diseño. ¿Cómo tú haces que una persona tenga que transportarse menos? No es que no nos vamos a transportar, sino que lo usen lo menos posible. Y hoy, como comenté ahorita, nuestras alternativas de transporte son muy pocas. Si tú quisieras llegar a la oficina, ¿cuántas formas tienes para llegar? Entonces, el escenario que tenemos hoy es trabajar con una ciudad que ya tiene unas condiciones muy particulares, que se ha hecho un gran trabajo en el ayuntamiento. La gestión pasada hizo un levantamiento de las condiciones de la ciudad, que dice y orienta cuáles son las direcciones a las cuales se debería trabajar la ciudad. Y ahora lo que toca es hacer ese plan de acción. O sea, tomar esa información, porque hay zonas que están subdesarrolladas o subdensificadas, pero tienen unas condiciones como la que dice Javi. Tenemos ya la parte comercial, eso es fundamental en una planta baja, si tú vas a hacer una ciudad compacta. Y quizás lo que debemos es promover de alguna manera, con regulaciones, con intervenciones en las vías o lo que sea, en el sistema de transporte, para incentivar que esa parte de la ciudad sea desarrollada, contar con los promotores, o sea, hacer las estimulaciones que se han hecho con incentivos como se han hecho en la ciudad de Juan Bosch, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos eso dentro de la ciudad? Y en vez de traer y agregar un tránsito considerable para entrar a la ciudad, que es lo que ha hecho esa ciudad de Juan Bosch de alguna manera, pues todo el que vive en Ciudad Juan Bosch entra a la ciudad a trabajar. Entonces nosotros estamos congestionando, en la manera que estimulamos que eso se desarrolle, congestionamos nuestros puentes, por ejemplo. Si en vez de hacer eso, nosotros hacemos un incentivo con un rediseño urbano donde se planifica, se norma, para que esa zona de la ciudad que tiene las condiciones para aceptar esa densidad, porque no la tiene, se desarrolle en esa dirección, estaríamos minimizando el transporte de la gente. Y con eso además incentivamos a que en la parte comercial haya un intercambio más activo con la gente que vive ahí, que estimula el comercio, estimula la interacción social, hasta cierto punto estimula hasta el sentimiento de pertenencia y de propiedad de tu barrio, de tu zona. O sea, tenemos que entender que podemos trabajar con distritos de desarrollo. Sí, esa y parte así mirarlo en un marco, en un plan macro sobre la ciudad. Sí, que esa parte mixta es interesantísima, más mencionando la José Martí. De repente, agregando ese componente residencial, ayuda a diversificar más, sin necesariamente aumentar mucho la densidad, con una infraestructura ya realizada, que me parece que es más oportunidades que se dieran en una ciudad desarrollada para hacer y cambiar este tipo de visión que si estamos arrancando desde cero. Y más desde el punto de vista de inversión a nivel municipal que se tendría que hacer para habilitar las áreas. Y bueno, antes de pasar a hablar de trazado, que yo creo que es el elemento sumamente más interesante que vamos a hablar en la tarde de hoy, yo le quería preguntar cómo estamos viendo estas iniciativas de parte del municipio de, por ejemplo, el cambio de las vías. Esos cambios que vemos que generan un trastorno para los que vivimos en el centro de ciudad, pero supongo que va con ese plan, ¿verdad? De seguir trabajando esos distintos niveles de los que conforman una ciudad y tratando de llegar a
planificación urbana correcta y decente para todos los ciudadanos. Y me encantaría escuchar sus opiniones respecto a ese tipo de cambios y otros que se propondrían para fines también de seguir mejorar esa vida. Y me encanta como dijiste, Rafa, de que la ciudad es para ciudadanos. Nunca en realidad lo había pensado así. Todo se ve en función del tapón y donde yo quiero llegar, pero no en mi calidad de vida como ciudadano, que me paso mi vida entera entre 6, 8, 10 cuadras y cómo lograr un mejoramiento y aprovechamiento de las áreas. Así que, Javi, si tú quieres, cuéntanos un poco cómo tú ves estas iniciativas, qué se les ocurre y cómo lo ven, cómo puede eso trascender hacia el futuro y cómo puede llegar hacia más allá de mejorar nuestra ciudad. Esa pregunta se debería descomponer en varias diferentes respuestas. Rafa lo mencionó algo ahorita del cronourbanismo y de cómo tenemos que tratar de llegar a una ciudad donde tu vida se resuelve caminando dentro de un radio de 15 o 20 minutos. Que quizás eso es muy popular en Europa, aquí no estamos acostumbrados. El tema del carro, yo creo que es, para mí, el tema de las vías y el uso del carro se tiene que ir poco a poco soltando. Es un ejercicio en letting go. Tenemos que intentar soltar una idiosincrasia que es muy propia, o no propia, pero por lo menos la hemos acogido como propia, donde todo el mundo tiene que tener un carro y realmente el fin debería ser que nadie tenga que tener un carro, sino que el país no se defina por el carro que tú tienes, sino por la falta de necesidad del carro. Entonces, eso... Primero es eso, es tratar de que todo el mundo entienda y crear conciencia de que el vehículo no es el fin, de lo contrario, queremos soltar el carro. Pero, para fines prácticos, hacer este cambio de vía yo me lo encuentro positivo, por varias razones. Primero, tenemos que cambiar el status quo. Ahora mismo está colapsada algunas vías principales y a ciertas horas del día ya la gente se cambia su horario para no salir de su casa, para no salir de la oficina. O sea, uno tiene la capacidad de cambiarse, como hemos visto en este último año. Pero creo que es positivo que la ciudad o el ayuntamiento haga este tipo de acupuntura. Y es más que es eso, es probando que tienen que ver. Y si no funciona, ellos lo van a devolver, eso está claro. Y van a seguir mejorando. Hay que implementarlo y ver y probar los cambios para ver cómo mejora. Lo que no se puede hacer es sin hacer nada, de la mano cruzada. Buenísimo. Rafa, ¿cómo tú lo ves también? Este tema de la intervención de las vías y otras formas de seguir mejorando esta calidad de ciudadano. Sin duda, lo más importante es que el ayuntamiento se está atreviendo a hacer cosas. Yo creo que romper ese status quo que dice Javi es lo más importante. Es la ciudad, yo recuerdo en la universidad, en la clase de urbanismo, la profesora que nos dio la clase nos dijo que la ciudad es como la gelatina, que tú la tocas por un lado y se mueve en el otro extremo. Eso quiere decir que cualquier intervención que se haga en la ciudad, en un punto, eventualmente podría tener un efecto en un punto distante de ella, de donde se hizo la intervención. Pero el punto de que hay que tratar y este cambio de dirección, lo que está buscando es simplificar las intersecciones, porque el tránsito, el movimiento vehicular es un flujo, donde si tú en algún punto le pones un nudo, o lo aprietas o lo reduces, simplemente vas a generar que detrás de él se haga una congestión. Entonces, en el momento que se está tratando estos cambios de dirección, lo que están buscando es hacer las intersecciones más sencillas, con menos movimiento, de manera que haya más fluidez. Habrán cosas que se corregirán, como dice Javi, ya ha habido algunos cambios que se han sugerido de estas últimas modificaciones, porque vieron que el resultado de haber hecho un cambio pues generó un trauma en otro lugar y de inmediato están tomando la iniciativa de hacer esas modificaciones. Entiendo, como dice Javi, que esto es acupuntura, esto no es la versión holística de ver la ciudad para el ciudadano, esto es solucionando un problema que lo tenemos encima
que es válido atenderlo y es como una emergencia, es como un fuego que hay que apagar, pero creemos que lo más importante es mirar eso, ver el bosque desde arriba completo y ver el problema entero y ver cómo tú intervienes, porque ahora se hizo estas modificaciones, pero ya se está hablando o está sobre el tapete la posibilidad de hacer un par vial entre las avenidas Churchill y la Lincoln, que es una intervención mucho más importante en la ciudad. Y a eso adicionarle transporte colectivo, que también es muy importante dentro del esquema de la ciudad. O sea, no solo es el cambio de vía, sino en este caso, en esta primera etapa que se hizo, nada más se hizo cambio de direcciones de vía. Pero cuando se le agregan el otro en las vías principales, no solo le agregas el cambio de vía, sino que además le incluyes o le adicionas el tema del transporte colectivo, ya ahí sí se empieza a ver un cambio importante, o se va a empezar a ver cambios importantes dentro del esquema de la ciudad, del movimiento de la ciudad. No, interesantísimo eso de que es una gelatina, es verdad. O sea, al final se tiene que ver de manera integral, porque el tapón tú lo sientes aquí, pero generalmente cuando uno se acerca dice, no, pero es allá que se genera tantas cuadras. Entonces, me pareció genial para uno seguir entendiendo esto a nivel de ciudad macro. Ya veo una pregunta en el chat de trazado, o sea que me parece que es oportuno que nos cuenten ustedes de este magnífico proyecto, de qué trata, cómo surge, hasta la curiosidad de dónde sale el nombre, que me parece genial a nivel de lo que es el enfoque y la misión de trazado. Así que Rafa, tú como presidente de trazado, cuéntanos de esta iniciativa, cómo surge y después vamos a ir respondiendo la pregunta en el chat y contándonos de las iniciativas que están trabajando. Claro, con mucho gusto. Me he estado de una manera muy fortuita, un grupo de arquitectos en un viaje de trabajo, visitando unas fábricas, empezamos a comentar nuestras inquietudes sobre cómo nosotros en cada una de nuestras prácticas estábamos viendo cómo incidíamos la ciudad de alguna forma. La manera que una edificación se propone, de alguna manera esa edificación hace un impacto en su entorno. Y fuimos coincidiendo con las mismas inquietudes. Y de la nada empezamos a conversar en lo que parecía una peña, con inquietudes de cómo intervenir la ciudad, algo muy informal. Nos empezamos a reunir al regreso del viaje, empezamos a locurar ideas de qué podríamos hacer para mejorar la ciudad, cuáles serían los proyectos interesantes de la ciudad. Y eso coincidió con una iniciativa que tomaron unos propietarios de la Gustavo Mejía Ricard, que de alguna manera se nos acercaron con la inquietud de que ellos querían plantear una intervención para un proyecto para la Gustavo Mejía Ricard de intervención urbana, en la cual se humanizara la Gustavo Mejía Ricard y se le diera un carácter más peatonalizado y de comercial, enfocado principalmente en que la Gustavo Mejía Ricard es un eje fundamental en el tejido del polígono central, donde se genera la mayor cantidad de restaurantes probablemente dentro de la ciudad, y en su entorno están los principales hoteles de la zona céntrica de la ciudad, que no son en el malecón. Muchas veces se quejaban decían, vemos a los turistas que bajan de los hoteles y no tienen una idea hacia dónde caminar, no tienen un sitio donde puedan ir a caminar. Y eso nos consolidó. Empezar ese proyecto nos dio digamos, la iniciativa de conformarnos como una asociación sin fines de lucro. Nuestro propósito, nuestra misión es básicamente proponer y viabilizar proyectos de intervención urbana que mejoren la calidad de vida del ciudadano. Eso es, se han incluido, atrasados otros profesionales de diferentes áreas también. Ya hemos ido creciendo y nos hemos ido consolidando. Recientemente ya nos conformamos de manera formal. Estamos entonces ya colaborando con el ayuntamiento en un acuerdo interinstitucional que hicimos de colaboración. Estamos trabajando ya 3 proyectos. Quizás Javi le pueda hablar un poquito más de los proyectos que estamos trabajando. Gracias, Rafa. La Gustavo fue sin duda el proyecto que detonó quizá esa inquietud y esa necesidad de formarnos como asociación. Era importante también legitimizar un poco nuestra junta. En lugar de que se vea como una peña, como dice Rafa, tenemos que también tener cuerpo para poder quizá tener presencia ante junta de vecinos, ante los ministerios, ante el mismo ayuntamiento. Era importante eso. La Gustavo
carecía o carece, porque todavía no se ha efectuado el cambio, carece de una identidad de esa vía comercial por excelencia, como un Champs-Élysées, un Fifth Avenue o Miracle Mile, lo que fuese. Pero aquí en el centro de la ciudad no teníamos esa calle. Lo que fue el Conde o la Mella para mi padre y mi abuelo, nuestra generación no lo tiene. Y es muy importante dotarle esa identidad a secciones de la ciudad, no solamente en la Gustavo. Eso me lleva a la José Martí, que tiene una condición comercial, como dijimos antes, que o sea, ni que se diseñara. Se pudiera conseguir una área comercial tan consolidada como es esa. Pero no tienen las condiciones adecuadas, entonces se tiene que mejorar. Son problemas distintos, parecen dos universos distintos, de hecho, la Gustavo y la José Martí, pero están en la misma ciudad y comparten la misma población. Sin embargo, nosotros tratamos de orientar un poco el diseño de esas calles o de esas zonas en torno al humano, como dice Rafa. Es un diseño antropocéntrico. Queremos ampliar las aceras casi siempre, sacar el frontage para que las tiendas realmente puedan aprovecharse de los que caminan en las aceras, y mejorar las condiciones para la recogida de basura, iluminación, arborizado, etc. O sea que la intervención, Javi, también me imagino que habría un tema de parqueo, que siempre sigue siendo una preocupación del ciudadano al momento de realizar intervenciones, que algo tiene que ver con el parqueo también. Por supuesto. El tema de los estacionamientos es, evidentemente, tenemos un tema de los vehículos. El parque vehicular yo creo que está en 4.95, fue que vimos. Tiene una importancia sustancial y se siguen importando vehículos. Pero el tema de los parqueos es, aquí no funcionan los parqueos públicos o los parqueos abiertos, precisamente porque no está penalizado el parquearse en la calle, es gratis parquearse en la calle. Entonces, actualmente esa condición hace nulo un esfuerzo privado de elaborar establecimientos de parqueos, porque el negocio no va a funcionar. Con el ayuntamiento sí hemos visto una nueva intención de darle quizás un valor a los estacionamientos. Y okay, el considerar eso como un real estate que ya tiene cuerpo y forma en otra parte del mundo, aquí todavía eso está incipiente. Ya entiendo que desde que se puede monetizar o penalizar quien está mal parqueado, entonces ya te genera una economía que te gira alrededor de eso, de ese negocio. Y una necesidad real. Si puedo hacer un comentario, perdón. El tema del parqueo es un ingrediente más con el que hay que trabajar en el diseño de la ciudad. Es un componente que hay que buscarle una solución, que tiene muchas alternativas que se han implementado en ciudades tan densas como esta. No sería extraño ver un parque con un parqueo soterrado público debajo del parque. Y es una solución donde consigues lo mejor de los mundos. Consigues establecer el espacio público abierto para el uso de los ciudadanos y el vehículo lo mete debajo de la tierra donde nadie lo ve. Eso, cuando se hace el planteamiento de diseño de las diferentes zonas de la ciudad, cada una tendrá su necesidad. En el caso de la Gustavo, hemos visto eso como una necesidad de resolver. Pero como dice Javi, eso tiene que estar apoyado con que la calle no puede ser gratis para el estacionamiento, porque al final no es gratis, al final lo estamos pagando todos, porque ese carro que está mal estacionado en la calle es el que nos está generando a nosotros los gastos de tiempo, de combustible, porque son gran parte de lo que nos generan los estacionamientos en la calle, por el mal uso de la vía. Así. O sea, no, eso lo estamos pagando. No, y afecta la visión de que tú no puedes ni ver tu entorno, o sea, eso que también decían, de que tú en un restaurante puedas tener un espacio de acera,
donde tú te puedas sentar y caminar y que no haya un carro en el medio que impacte la visión hacia el parque que está de frente o las personas mismas que vayan caminando en la acera. Déjame hacerle una pregunta que está aquí en el chat. ¿Tiene trazado una propuesta para mejorar el sistema de movilidad dentro de la ciudad que sea integral, no solo enfocada en el polígono central? ¿Cómo ven ustedes la conexión entre Santo Domingo y Santo Domingo Este? Y la misma persona que nuestra querida Tania Ramírez pregunta, ¿algún planteamiento para la ciudad colonial? No sé si tienen algunas ideas que ya han pensado en trazado para proponerlas al ayuntamiento. Son temas que lo tienen en agenda, pero quizás nos pueden comentar un poco su visión respecto a esos elementos planteados por Tania. En la parte, quizá la primera pregunta del transporte, la visión macro del transporte, idealmente debería ser de lo macro a lo micro, ¿verdad? Nosotros tenemos un transporte interurbano que entra a la ciudad, que debe llegar a un punto donde haya una transferencia a un transporte interurbano, que normalmente, que ya tenemos un metro como parte de eso, que es fundamental, ya es una inversión importante que se ha hecho, que tiende a resolver parte del tema superficial de la ciudad, o la alternativa de los sistemas de autobuses que te cruzan la ciudad por las vías principales. Luego de eso baja a otra escala, que es, digamos, la parte ya del barrio, del sector. Lo ideal, como comentamos ahorita, es que una persona a 500 metros de su entorno pueda encontrar un sistema de transporte colectivo que sea tan básico como de moverme dentro de mi sector a X cantidad de cuadras, o digamos, cogí la Lincoln y me moví de la Gustavo Ricara a la Roberto Pastoriza en un autobús, y ahí me camino 500 metros para llegar a mi destino. O vine de Santiago, me apié en el kilómetro 9, me monté en el metro, subí del metro, cogí un autobús y en el autobús llegué al punto de destino más cercano a donde voy. Es un macro a micro, y esa es la parte que hay que trabajar, además de adicionar alternativas que sean viables para caminar y montar la bicicleta, que no lo hemos mencionado hasta ahora, que es un medio de transporte alternativo, que en la medida que vamos generando las condiciones para que hayan esas vías, pues probablemente más gente lo podría usar. Si le incluimos al sistema de transporte la parte activa, que es caminar y la bicicleta, por ejemplo. La acera tiene que tener las condiciones para caminar. O sea, tenemos que tener la acera, tenemos que tener la arborización, tenemos que tener una acera que está preparada para minusválidos. O sea, hay todo un sistema de macro a micro que se debe implementar, que evidentemente debe ser un plan general que se establezca con prioridades hacia dónde queremos. Entonces, si voy a desarrollar el sector de la José Martí, busquémosle cómo son las alternativas de transporte para la José Martí y resolvamos eso para que no solo lo densifiquemos, sino que lo densifiquemos sin la necesidad de agregarle vehículo al que vive ahí y le tengamos una alternativa de movilidad. No, clarísimo. Yo sé que también es interesante al momento de hablar de estas intervenciones que serían en estas vías principales, como que tratar de crear como una identidad y que cada área intervenida pueda por sí sola suplir restaurante, comercio, lugar de trabajo, estacionamiento para ellos. Y siguiendo con la pregunta de Tania, vemos un lugar como la ciudad colonial que tiene su identidad propia y después tiene como sus subproyectos. ¿Cómo ustedes ven intervenciones? O sea, ya sabemos que están trabajando en la José Martí, vemos las publicaciones que están haciendo. Sabemos que está la intención de la Gustavo Mías Ricard y interesantísimo entender que así así es que nace, o sea, como uno quizás de los primeros proyectos de trazado, aunque José Martí arrancó primero. ¿Qué otras vías pudiera hablarse de intervenir, no nada más en el distrito, también quizás en el país? No sé, Javier, ahí si tú nos quieres comentar sobre eso. Bueno, compleja. La zona colonial tiene una serie de temas que afectan mucho el bienestar de la misma zona. El cruce de vehículos que van desde el centro de ciudad, de este lado, hacia Santo Domingo Oeste, es masivo. No estoy exagerando. Es masivo la cantidad de vehículos que están entrando a la zona para evitar un tapón, para salir y cruzar el puente flotante y el otro puente. El tema ahí entiendo que es como dice Rafa, y no es por decir lo mismo, pero tenemos que pensar desde más arriba
esos cruces de vehículos, Ya. ese método de transporte de un lado a otro, y también el cruce de Santo Domingo Este al centro. ¿Cómo podemos minimizar ese tránsito vehicular? Rafa, Hay, por ¿cómo tú ejemplo, ves? teorías, hay algunas teorías que en otras ciudades se aplican que aquí a veces la vemos como al revés. Entrar a la ciudad en muchos países implica un tax, un peaje. Hay un city tax. Un vehículo pesado, por ejemplo, que va a entrar a la ciudad, tiene que pagar un peaje para poder entrar a la ciudad por el uso del espacio de la ciudad. Aquí tenemos ahora, por ejemplo, tomando el caso de la circunvalación. La circunvalación es una gran solución para sacar el tránsito pesado de la ciudad, que es un componente importantísimo que está afectando, como preguntas de otras calles, la George Washington, el malecón. El malecón probablemente sea la vía más afectada por el mal uso del tráfico que ella tiene. Tenemos un tráfico pesado de carga considerable, muy considerable, en la George Washington, que evidentemente el desarrollo en esa zona, ha penalizado lo existente y ha limitado el valor de esa zona. Cuando el mar en cualquier otra ciudad del mundo sería el real estate más caro de la ciudad. Aquí lo tenemos está todo en venta, todo deteriorado, los hoteles están en decaimiento y eso todo tiene que ver con ese tránsito que está pasando por la ciudad. Se plantea que la circunvalación sea la solución, pero sin embargo se está regulando o se está estableciendo que para que un vehículo de carga pase por la circunvalación tiene que pagar un peaje. Eso evidentemente ha encontrado resistencia en los transportistas porque no quieren encarecer y además de alargar la ruta, porque la hace más larga, no quieren encarecer pagando un peaje adicional. Y yo diría, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no lo dejamos que los transportes de carga sea gratis por la circunvalación y tenga que pagar un peaje el que por obligación tiene que entrar a la ciudad? Y así cambiamos la dinámica de que lo que queremos que suceda, que se salga el vehículo de carga de la ciudad, la cambiamos para que los motivemos a que lo haga y el que tenga que entrar por necesidad, pues pague una tarifa por estar usando el espacio de la ciudad para carga, que no debería ser. Eso no es humanizar la ciudad, eso es deshumanizar la ciudad. Y cuando eso suceda, probablemente tendremos la oportunidad de cambiar el malecón considerablemente. Pero mientras tengamos el transporte de carga pasando por ahí, cruzando la ciudad, eso no vamos a tener un cambio importante en esa vía. Por más esfuerzos que hagamos de embellecerla, que se han hecho esos esfuerzos, pero embellecerla, eso es como un maquillaje. Ahora mismo, no le estamos haciendo un cambio profundo, o sea, la esencia se mantiene igual, lo que la está afectando se mantiene igual. Sí, tú sabes que es muy oportuno, Rafa. Perdón, yo quería hacer un comentario que me pareció excelente la idea que estaba presentando Rafael de cambiar que en vez de que tú poner el peaje, incrementar el costo para utilizar la vía alternativa, hacerlo para cuando tú quieras entrar a la ciudad. Mientras ustedes decían que enfocarse solamente en resolver el problema del tránsito, tal vez incluso haciendo túneles y no buscar la solución en incentivar que las personas realicen su vida en una zona en particular y no tener que entrar a la ciudad. Yo quisiera poner un ejemplo que me llegaba a la mente. Es el caso de la autopista Duarte. Yo que voy mucho a Moca, yo voy en los fines de semana y cuando antes, hace como 4 o 5 años tal vez, el tapón llegaba hasta tal vez después de lo que le llaman el 9, del kilómetro 9. Y ya después de ahí uno iba más o menos suave, ya uno sabía que después de que uno pasaba el 9 ya tomaba vuelo, ¿verdad? Con el vehículo. Se crean elevados. Los elevados se supone que vienen a resolver ciertos problemas. Sin embargo, en los últimos tiempos, el tapón se ha puesto tan insoportable que hasta que tú no pasas el peaje, tú no puedes arrancar básicamente. Y uno le está tomando 1 y 2 horas, hasta más tiempo que llegar a Moca está tomando salir y llegar al peaje. O sea que la solución no estuvo en solamente crear el elevado.
Y ese era un ejemplo que quería poner porque me llegaba a la mente cuando ustedes decían que sería un error enfocarse en resolver solamente el tránsito. Y esa parte del Mira, análisis integral que se debe de hacer, como usted siempre ha dicho, desde arriba vamos viendo y cómo todo se impacta, como esa gelatina que le contaron a Rafa en su clase, que va impactando de un lado hacia otro. diseñar para resolver el tránsito es atender la necesidad del vehículo, no de las personas. Y mientras más, el mejor ejemplo probablemente sea la ciudad de Los Ángeles. Le han agregado carriles y carriles y carriles a los highways y como quiera sigue el mismo entaponamiento, porque cada vez que se agrega un carril, lo que se estimula es a que haya más vehículos. Está haciéndote más dependiente del vehículo. Es contraintuitivo, pero es así. O sea, en la medida que tú aumentas el rodamiento, el área de rodamiento vehicular, lo que estás promoviendo que más vehículos usen las vías, cuando debería ser una transición hacia el transporte colectivo. Hay una imagen que se ha usado muchísimo de una calle llena de vehículos, donde dentro de esos vehículos hay una persona en cada vehículo, son 200 personas, y cómo eso va cambiando si lo pones en autobuses o en tren ligero o en un subway, se van convirtiendo cada vez menos, ocupando menos espacio. Claro. Y donde tú llevabas 50 vehículos con una persona cada uno, lo llevas en un solo autobús, por decir algo. O sea, tiene que haber un poco de balance para descargar la necesidad del vehículo. Tiene que haber algo de oferta a nivel de transporte colectivo. Digno, a propósito. Sí, sabe que interesante, viendo los comentarios en el chat que mencionábamos, que tuvimos una propuesta de uno de los candidatos, cuando lo vimos aquí en La Peña, de que hacían una propuesta de poner más peaje para entrar al distrito, que es parte de lo que tú comentabas hace un momento, Rafa. O sea, que interesantísimo esa respuesta antes de hacerte la pregunta. Luego, me adelanté. Anticipando lo que piensan. Es fundamental, que hay que reducir la codependencia entre los centros y municipios de Santo Domingo. Luego, Gustavo Valdés, que creo que aquí todos conocemos, cuenta que la ciudad se debe ver como un todo de forma integral. Las políticas públicas deben ir dirigidas a cortar los traslados, que la gente pueda vivir, trabajar en un mismo entorno. O sea que seguimos con estos comentarios a la visión y la misión de que es trazado. Y ya quedándonos unos minutos para terminar, me gustaría que nos contaran cuál es la meta de trazado en el próximo año. ¿Qué tienen ahora mismo en el pipeline para ir trabajando? Aparte del proyecto José Martí, que sabemos que es el que está más activo, para así nosotros quedarnos con esa idea y ver cómo todos podemos colaborar para que trazado siga siendo un proyecto de éxito. Yo te diría que nuestro objetivo fundamental es uno, ver si logramos convencer al ayuntamiento de que lo que necesitamos es hacer un plan macro a 15, 20 años de visión, de donde nosotros podamos tomar toda esa información que se levantó y toda esa problemática que hay en la ciudad y se vea desde el punto de vista de diseño urbanístico, donde se integra todo lo demás, pero verlo holísticamente, completo, y ver la ciudad completa. Y dentro de eso, tomar las decisiones que tengan que ver con el tema de transporte, con el tema de ya la intervención física que puedan hacer falta en las calles, sean en la calle, en la acera, arborización, soterrado, infraestructura, habilitar infraestructura donde no la hay, porque hay sitios que ni siquiera tenemos alcantarillado ni desagües pluviales adecuados. O sea, hay muchos problemas en diferentes niveles, pero y ya están muchos de ellos identificados. Quizás el más importante de todo, que no mencioné, es esa parte de humanizarla, de buscar el espacio público y de uso colectivo y motivar a que eso se desarrolle a través de un plan que priorice cuáles son las cosas que deben hacerse primero y el orden lógico para hacerlas. Si vamos a intervenir un distrito, como hablamos ahorita, bueno, veamos ese distrito completo, qué necesita, cómo lo hacemos desde su infraestructura más básica hasta su normativa, para motivar el desarrollo de la manera, con una visión de ciudad humanizada y una visión holística de la ciudad. Yo creo que si nosotros logramos convencer al ayuntamiento de que ese debe ser el propósito de aterrizar la ejecución de proyectos que ya se han visto cuáles son los problemas, porque el análisis está hecho. Ya lo que hay que empezar a proponer y atender los problemas en un orden de prioridad lógico, de acuerdo a las necesidades que hay en la ciudad.
Eso yo creo que sería el principal objetivo que nosotros podríamos lograr. No, entonces, antes de pasar la palabra a Javier para que también nos cuente sus impresiones de trazado y próximos pasos, y aprovechando que Gustavo nos acompaña hoy, con quien tuve la dicha de colaborar en otra peña, donde hablamos de temas de ordenamiento territorial, hablábamos precisamente de la importancia de que exista una ley de ordenamiento territorial. Y creo que eso va de esta planificación macro sobre la base de una legislación que regule no solo el uso de suelo, sino todo el tema de cómo debe desarrollarse el ordenamiento territorial de de lo macro a nivel nacional y después ya a nivel descentralizado con los municipios. O sea que interesante cómo esta peña, hablando de visión de arquitectura y de urbanismo, nos lleva a esa necesidad legal, de estructura legal, que necesitamos con una ley de ordenamiento territorial que va a apoyar todas estas iniciativas. Javier, cuéntanos un poco también cómo tú ves la misión y visión de trazados en función de trazado, en función de los planes a seguir y lo que tienen como planes para el próximo año. Bueno, el tema de, como dice Rafa, lograr ese plan macro sería lo mejor. Quizás también el ejercicio de concientizar la población es parte de nuestro propósito, tratar de que los vecinos entiendan condiciones urbanas óptimas y que también aporten. De hecho, lo primero que deberían opinar sobre todos los trabajos que se están haciendo en un barrio, en una zona de la ciudad, deberían ser los vecinos, pero que opinen con conciencia y con conocimiento. Entonces, parte de nuestro propósito es concientizar a la población. Será con charla, ahí hay varias cosas en carpeta. Creo que plantear alguna de esas actividades sería un logro en este año. Este año lamentablemente no fue posible por el COVID, pero bueno, el 2021 será. No, y ver de parte de trazado como esa iniciativa del sector privado que va a implicar esa colaboración con el sector público. Y ya sabemos que nuestro país ofrece estructuras legales que pudieran ayudar esa forma de trabajar juntos sector público y sector privado, con la ley de alianza público-privada, con los mismos fideicomisos. O sea que vemos que hay oportunidades de que la misión de trazado siga con el apoyo del sector privado y con la colaboración del Estado, del gobierno, de los municipios, del ayuntamiento, ayude a que se pueda llevar a cabo esa visión, que al final la idea es mejorar la ciudad para todos. Yo creo que es crucial esa condición de win-win-win, de que todo el mundo gana y que todo el mundo sepa que es posible en la ciudad. Creo que es importante que todo el mundo se mete ese chip. No, es un tema de alinearnos todos. Voy a aprovechar también aquí, viendo el chat, preguntan, por ejemplo, que si funcionaría descentralizar la ubicación de las instituciones públicas. Interesantísimo, porque es verdad que están todas como aglomeradas en distintas áreas de la ciudad. ¿Ustedes han analizado esa parte de si descentralizar o si... O si por el contrario, ubicarla todas en un único lugar, tal vez no sé cuál sería la solución ahí. Mira, yo diría las instituciones públicas, las sedes centrales de ellas están todas ubicadas ya y es muy difícil que vayamos a centralizar eso. Podría ser que se hagan oficinas remotas en diferentes lugares de la ciudad que te permitan hacer algunas actividades básicas en cada una de esas instituciones. Pero realmente esa condición que se ha hecho en la feria, fundamentalmente, donde están la mayor parte de las oficinas públicas, es muy difícil de intervenir esa parte de la ciudad para convertirla en un área mixta, de uso mixto, porque ya son edificaciones de mucha importancia, edificaciones con mucho valor histórico incluso, que transformar esa área para hacerla más residencial tendría que ser en su perímetro, para hacer la mezcla, porque al final lo que se busca es mezclar, por lo que hablábamos de la descentralización y tener las cosas más cerca de la vivienda, pues podría motivarse algo alrededor de ella, pero cambiarla per se donde están, no necesariamente es una cosa muy viable, ni tampoco que sería de una prioridad. Tenemos muchos otros problemas más importantes que ese. Lo que sí hay que buscar que haya las soluciones de transporte para que todo el mundo tenga la posibilidad de llegar ahí de una manera que no sea en el vehículo. Ese es el problema de nuevo. Lo que comentabas con relación a la alianza pública-privada, le quería hacer un aporte a eso.
es fundamental eso, en cómo se puede desarrollar la ciudad. La alianza tiene que ver tanto con el sector promotor de vivienda, tiene que ver con sectores, ya hay asociaciones, por ejemplo, para los estacionamientos, se conformó una asociación de propietarios de establecimientos de estacionamiento que también está trabajando con la alcaldía y que puede ser un aliado fabuloso, porque esos negocios lo que buscan es estacionar vehículos y nosotros queremos sacar los vehículos de la calle. Entonces tenemos un interés común. Lo que hay que buscar es que eso sea viable de una manera económica para quien hace la inversión y que sea en beneficio de la ciudad y del ciudadano al mismo tiempo. Y al mismo tiempo no hacer ese requerimiento de inversión de capital directo de la ciudad, porque no vamos a tener el presupuesto para hacer todas las inversiones que nos requiere la ciudad. Entonces esa alianza con el sector privado, buscando ese win-win-win que comenta Javi, es fundamental para que se puedan desarrollar estos proyectos y que los actores de las diferentes zonas se involucren de alguna manera y sean partícipes de que hayan esos cambios en sus zonas. Así mismo, leyendo otra pregunta del chat, pregunta Héctor, ¿cuál es la mejor forma de abordar a los ayuntamientos para que entiendan estas necesidades de ciudad y cómo ellos lo deben regular? Y a eso le agrego, el trazado prevé aplicar esto en otras provincias. ¿Habría acercamiento en otros ayuntamientos también sabiendo que es difícil el acercamiento, pero tratando de llevar esta idea a nivel nacional? ¿Es algo que también han considerado? Adelante, Rafa. Mira, se ha hablado mucho, pero queremos concentrarnos en Santo Domingo. Ojalá que sí. Lo que pasa es que tenemos que aprender a caminar antes de correr. Y no porque no tengamos el interés, la intención de hacerlo. Nosotros como organización somos muy jóvenes. Y entonces abordar solo la ciudad de Santo Domingo es un gran reto. Porque es una ciudad muy grande, con una población muy amplia. Y proponer sobre eso y cómo acercarnos. Bueno, a nosotros no ha funcionado el acercamiento al ayuntamiento de una manera, yo diría casi espontánea. O sea, nosotros nos acercamos con una inquietud y hemos encontrado los oídos abiertos del ayuntamiento en este caso. Y no lo estoy hablando de esta gestión. Nosotros, nuestra conversación empezaron con la gestión anterior. Y cuando nos acercamos al director de planeamiento urbano en su momento y le presentamos algún proyecto al alcalde, siempre lo vieron con muy buenos ojos y con un interés realmente de aportar al diálogo sobre la ciudad. O sea, nuestro interés es elevar el diálogo y proponer cosas que probablemente el día a día no lo permite, que todo el que está involucrado en resolver la problemática vea el día a día, no le permita ver cuáles son los proyectos más macro, cómo hacer una intervención de manera más macro y ayudarlo de alguna manera, proponer ideas de cómo cambiar y cómo intervenir en la ciudad. Clarísimo. De hecho, aquí viendo más arriba en el chat, que si a alguien le interesaría saber un poco más de trazado y las iniciativas. ¿Se me frizó a mí o a mí también? A todos. Sí, yo creo que se fue Laura, pero ya Laura, volvió. Sí, ay, escúchenme, yo sola hablando. No, que tú mencionabas que si a alguien le interesaría saber un poco más de trazado. Claro, sí, porque vi una pregunta en ese sentido en el chat y parte de esta peña era no nada más hablar de la necesidad, sino también de presentar este proyecto tan trascendental. ¿Cómo pudieran las personas contactar, saber de información de trazado para saber un poco más y ver cómo apoyar tanto la iniciativa con el ayuntamiento o de repente interés particular en el proyecto José Martí, en la eventual intervención en la Gustavo? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Bueno, estamos en las redes. Honestamente, Instagram ya es un modelo bastante eficiente de comunicación. Nos escriben. Nosotros estamos, y la página, tenemos una página web también. También tenemos una página web que es trazado.org, que básicamente habla sobre la organización y ahí hay también algunas informaciones de cómo aportar. Nosotros, como dice Javi, tenemos los brazos abiertos. Queremos más gente que nos apoye y gente que esté interesada en esto, que pueda aportar. Y la forma de contacto
página web por el momento, o a nosotros directamente igual. Estamos en posición de conversar, de compartir, de dialogar, de interactuar con quien tenga una inquietud sobre la ciudad o que quiera hacer algún aporte a la ciudad. Perfectísimo. El nombre en Instagram es Trazado, ¿verdad? Traza.do. Traza.do. Bueno, nada, la verdad es que buenísima la conversación con ustedes. Yo creo que esto ha sido muy enriquecedor para todos. Nos encanta tener este tipo de temas en la Peña OMG, la verdad, porque sale un poco de lo que uno no ve normal, no es un tema que es ilegal, no es un tema institucional, es una conversación entre dos arquitectos y una moderadora que yo encantada de aprender de estos temas. Y de ver esta visión, que uno en su día a día coge pique con los tapones, se molesta con el entorno, pero no vemos nunca esta visión así, de cómo verlo con una visión macro, de cómo todos podemos ser mejores ciudadanos. Viajamos a otros países y caminamos sin ningún problema, pero en nuestra ciudad nos resistimos a hacerlo, y es parte de cambiar esa conciencia, cambiar esa idiosincrasia dominicana. Entonces, les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo. Ha sido excelente. Ojalá y podamos hablar en 6 meses, 8 meses. Van a haber muchos más proyectos en carpeta. Agradecer, claro, a OMG, a ustedes, a Natachu, por haber sido quien ideó la Peña OMG y sigue trayendo, y seguimos todos colaborando para crear este tipo de conversación. Así que... Gracias a ustedes, gracias por tenernos acá. Gracias, Laura, y al equipo de OMG. Muy agradecido. Gracias a todos. Ya tú sabes, Laura, que necesitamos un apoyo legal en Trazado. Eso ya está. Déjame comprometerte públicamente. Aceptado públicamente. Cuenta con nosotros. Eso. Así bueno, es. pues gracias. Siempre. Saludos a todos. Chao. Bye. Chao.